Muy bienvenidos a una nueva edición de Una voz en el desierto. Hoy día quiero hablar de el tema cara a cara frente a la barbarie. Ustedes saben que el reciente 6 de agosto y 9 de agosto se cumplieron 75 años de las detonaciones nucleares en Hiroshima y Nagasaki respectivamente. No sé cuánta cobertura tuvo este hecho en el lugar donde usted vive. Por nuestra parte pudimos ver, y también a través de los medios europeos, de los diarios digitales, etc., se dio una amplia difusión a este jubileo, por así decirlo, 75 años. Generalmente la guerra lucha en un sentido con encontrar definiciones, y no la guerra misma, sino que las personas tratan de encontrar la más ajustada definición a una guerra, porque están frente a un hecho de tanta brutalidad, de tanta barbaridad, que de pronto se escapan las palabras para poder encajonar un hecho tan brutal como lo es una guerra. En la semana que recién pasó, a propósito de estos 75 años, uno pudo escuchar distintas definiciones, y una que no sé si me llamó la atención necesariamente, pero hubo alguien que dijo que la guerra definitivamente es la más grande de las estupideces. O sea, relacionar la guerra con la estupidez humana. Quizás usted puede estar de acuerdo o no necesariamente con esto, pero creo que generalmente la maldad, el pecado, la naturaleza intrínseca del hombre, la maldad inmersa en la naturaleza intrínseca del hombre, ofrece serias dificultades a los especialistas en tratar con esa área de la vida humana, como los psicólogos o tal vez los psiquiatras, para encontrar una definición a la maldad, al pecado. Y se usan eufemismos y se usan distintos tipos de subterfugios para evitar llamar a lo que la Biblia llama pecado, derechamente. Y es cierto que en la Biblia también encontramos que la necedad y el pecado de pronto también se traslapan. O sea, es parte de una definición que podríamos decir ajustada. Pero usted, a través de las películas que recrean esa época, definitivamente puede encontrar estos aspectos de la estupidez, del salvajismo, de la irracionalidad, de meterse en una guerra. Y hablamos de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que una vez que entran los países en un conflicto bélico de esa magnitud, muy rápidamente comienzan a darse cuenta de las pérdidas, por un lado económicas, que ahí donde primero les duele, porque desgraciadamente es así, y después seguramente comienzan a considerar la pérdida de vidas humanas. Y cuando ya empiezan a ver ese desangre, por así decirlo, entonces buscan la forma de poder terminar lo más pronto posible con una guerra, y sobre todo hablamos de un conflicto mundial. Aquí, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hay que definitivamente señalar a los responsables, todos los involucrados, todos aquellos que se hicieron parte de este conflicto, definitivamente son los responsables, y ellos deben de alguna forma hacerse cargo de su protagonismo, como asimismo también de las consecuencias de esta brutalidad. Cuando uno ve el mapa, llama la atención, a mí personalmente me llama la atención, que siendo Japón, por así decirlo, algo relativamente pequeño,
se haya involucrado en un conflicto de esa magnitud y se haya atrevido a atacar directamente, por ejemplo, a Pearl Harbor, que fue la causa más cercana, por así decirlo, que motivó la descarga de estas dos bombas. Desafió, por así decirlo, a un gigante como lo es Estados Unidos. Y yo muchas veces me he preguntado por qué un país tan pequeño como Japón pudo asumir semejante osadía. Una de las razones que yo encuentro, y es una cuestión personal, tiene que ver con que para los japoneses, como para el propio emperador de Japón de esos tiempos, era considerado un dios, o sea, el emperador tenía el carácter de una deidad, asumida por el propio emperador como por el pueblo entero japonés. Entonces, cuando se tiene esa convicción, seguramente involucrarse en un conflicto bélico le resulta tal vez casi seguro en que un dios no puede ser derrotado. Recién con el emperador Akihito, el estatus de emperador cambió y él renunció precisamente a ser considerado como una deidad y entendió su función de emperador como una manera de servir al país entero. Entonces ahí tenemos a los responsables, ahí tenemos a quienes se involucraron en un conflicto de esas características, amén de los otros países que estuvieron, no solamente Japón y Estados Unidos. Y entonces todos ya conocemos los resultados de esas dos detonaciones de Hiroshima y Nagasaki. Y esas dos detonaciones pusieron al mundo cara a cara frente a la barbarie humana. Personalmente, en mi evaluación, personas que ocupen sus capacidades intelectuales, su sabiduría, su inteligencia para involucrarse en el diseño y fabricación de armas de destrucción masiva como las armas nucleares, para mí esas personas están perdiendo su vida. Para mí es un desperdicio cómo ocupar tanta capacidad para producir solamente tanto daño, en mi personal evaluación. Y dentro de esa línea los comparo con aquellos que en un momento dado deciden, desgraciadamente también, darse a las drogas, darse a los vicios, darse al alcoholismo, darse a una adicción. Es definitivamente perder la vida. Es mi personal evaluación. Porque sin duda esos dos hongos, repito, en Hiroshima y Nagasaki, pusieron al mundo frente a la barbarie humana. Y esa monstruosidad de las detonaciones generaron avalanchas de libros, de películas, y escuchen esto, y debates éticos. Seguramente consideraron cuáles son las implicancias de una guerra, qué pasa con la lucha de poderes, qué pasa con no sé si consideraron la naturaleza humana, pero bueno, dicen que hicieron debates éticos, surgieron de ese fatídico, o esos dos fatídicos días. Yo me pregunto, la pregunta que yo tengo es, ¿qué es la naturaleza humana para producir semejante barbaridad? Ustedes han visto y han escuchado testimonios de los sobrevivientes que apenas detonaron esas bombas, salieron
de alguna manera con la intención de ayudar, si es que habían sobrevivientes, de prestar quizá atención a lo que ellos podían a lo mejor solucionar o ayudar en esas circunstancias, pero sin duda que cuando se pasearon sobre o entre medio de ese desastre, algunos dijeron o han dicho de ese infierno, tras esas dos detonaciones, ¿cómo podían ellos explicar esa destrucción? ¿Qué pasó en ese tiempo con los creyentes en la bondad humana? ¿Qué dijeron? ¿Qué siguieron diciendo? ¿Qué conclusiones sacaron? Porque el testimonio de los sobrevivientes, no sé si usted lo ha escuchado, es desgarrador, es sobrecogedor lo que ellos vieron, la destrucción no solamente de la infraestructura, sino que la destrucción de la vida humana, el desmembramiento, lo que hizo el fuego, lo que hizo la detonación misma, lo que ellos vieron, es definitivamente para no dar credibilidad a semejante barbaridad. Y sin embargo, ahí tienen un hecho monstruoso que sucedió hace 75 años. Cuando yo escucho lo que estas personas han contado, yo me pregunto, lo que no está en la Biblia, pero ¿qué pasó con Adán y Eva cuando le trajeron la noticia que su hijo Caín había dado muerte a su otro hijo, Abel? Esa era la relación que había de estas dos personas con sus padres. Pero es también Caín que mata a su hermano Abel. ¿Qué sintieron ellos? ¿Qué les pasó? Porque cuando la Biblia habla de maldad, cuando la Biblia habla de pecado, y seguramente les pasó a ellos, seguramente no lograron dimensionar qué era de lo que estaban hablando. ¿Qué es eso? Pero cuando ven ese crimen, comienzan a sopesar qué es exactamente esta maldad intrínseca, impregnada en la estructura interna de cada ser humano. Y si usted tiene interés en leer las Escrituras, puede ir a leer el capítulo 4 del primer libro de la Biblia, el Génesis, y se va a encontrar con que al final dice: y entonces comenzaron los hombres a invocar a Dios. Cuando empiezan a ver la maldad humana, el pecado expresado de la forma como lo vieron, entonces tratan de encontrar un consuelo, una explicación, una esperanza quizás, para hacerle frente a toda esa barbarie. Y sin duda que es eso lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Aquellos sobrevivientes luchando con encontrar una explicación, luchando con encontrar un camino para asimilar tanta destrucción, capaz de realizar los hombres contra otros hombres, contra otros seres humanos. Ahora, habríamos esperado que todas las naciones y que el mundo entero hubiese aprendido la lección de esas dos detonaciones o de esas dos guerras mundiales sucedidas en relativamente poco tiempo, un par de décadas, una década. Y sin embargo, los hombres, los seres humanos no aprendieron. Parece que no aprendieron nada.
si en algún momento dijeron algo así, nunca más volverá a sacudir la tierra, fueron simplemente palabras surgidas de un momento emocional, de un momento crítico, para escapar de un dolor y juramentarse para no repetir un infierno como ese. Pero nada de eso ha ocurrido. La carrera por el desarrollo de armas nucleares siguió. Se intentaron frenar con tratados firmados en vano. Se hicieron esos esfuerzos por impedir que los países, y en ese tiempo Rusia y Estados Unidos, se lanzaran al desarrollo de nuevas armas nucleares. Pero resulta que hoy día quienes estudian el tema de la proliferación de las armas nucleares saben del arsenal mundial que hay. Hablamos de Irán, de la India, de la China, Corea del Norte, bueno, y los propios países que estuvieron involucrados en esta guerra. O sea, no aprendemos nada. Y hoy estamos bajo una amenaza peor que la de ese tiempo. Hoy día, con el poderío nuclear que existe desparramado por el mundo entero, se puede fundir el planeta entero. En su tiempo, bueno, incluso Henry Kissinger, secretario de Estado, ustedes se acuerdan de Estados Unidos en el tiempo de Nixon, él lanzó una frase que seguramente todos le encontraron sentido, que para tener equilibrio se necesita tener igualdad de fuerza. Ellos creen que la amenaza nuclear es necesaria para disuadir. O sea, no hay equilibrio sin amenaza. O sea, si tienen miedo de lo que yo tengo, entonces vamos a estar en paz. Y por eso siguió el desarrollo de las armas nucleares. Yo no sé si ustedes conocen a Coco Kondo, es un nombre de fantasía. Ella es sobreviviente de Hiroshima y hija de Kiyoshi Tanimoto. ¿Quién era Kiyoshi Tanimoto? Él fue un pastor metodista que trabajó después de la detonación de Hiroshima, de las bombas de Hiroshima. Él trabajó por reunir recursos y ayudar a las niñas, sobre todo, que habían quedado desfiguradas por las marcas del fuego de esa explosión. Y ella, después de alguna forma, ella misma lo dice, de asimilar su odio, se involucró en una ONG que se llama ICANN, para luchar contra el desarrollo de las armas nucleares en el mundo entero. Y en el año 2017 se ganaron el Nobel de la Paz. Y Coco Kondo, la hija de este pastor metodista, en una oportunidad estuvo en un programa de televisión en Estados Unidos, y donde se encontró nada menos que con Robert Lewis, el copiloto del Enola Gay, que participó en el lanzamiento de esta bomba. Y allí se vio obligada a enfrentarse personalmente con su propia rabia, su propio odio, para superar esos estados y aceptar, conversar, saludar al que causó tanta barbarie. Tal vez pocos saben de eso, precisamente porque
Tal vez no es popular, ¿m? Pero hubo una suerte de reconciliación, hubo una suerte de encontrar la paz entre los seres humanos. Ellos lo vivieron, a ellos les pasó eso. Y para terminar, yo sé que somos especialistas en señalar con el dedo a los culpables de esa barbarie, de esa brutalidad. Pero yo quiero plantear un desafío al terminar. ¿Cuánto de lo que usted ha conseguido ha sido solamente a través de la bondad suya? Revise su historia, si no han habido deslealtades, si no han habido mentiras, no han habido traiciones, no han habido rencores, no han habido envidias que motivaron para conseguir lo que quizás usted tiene hoy día. Incluso mi desafío es para que ahora mismo usted pueda quizás tomar un lápiz, una hoja en blanco y hacer como un recuento de su día para anotar si solamente la bondad suya fue la que se manifestó en este día, que no ha habido presencia del lado oscuro que todos tenemos. O sea, anótelo. Y por último, lanzarse al desafío de, no, yo voy a vivir de aquí en adelante solamente concentrado en explotar la bondad de mi corazón. Solamente me voy a mover por bondad. Es un buen deseo, si es que lo quiere tomar, pero se va a dar cuenta muy rápidamente de su fracaso. Frente a esta barbarie que significó Hiroshima y Nagasaki, que dejó al mundo, repito, cara a cara frente a la naturaleza del hombre, es que cobra sentido y cobra valor la dimensión del Evangelio. Cristo nos amó, entregó su vida en la cruz del Calvario para destruir la maldad de nuestro corazón. Y a través de ese Evangelio, a través de ese sacrificio, podemos encontrar la victoria sobre nuestra maldad, y construir dentro de lo que nos pueda corresponder un mundo distinto, quizás acotado, pequeño, pero nuevo al fin. Les agradezco. Si usted quiere escribirme, abajo del video están mis datos del mail. Si tiene interés, puede también adquirir mi libro en Amazon, poner su evaluación o comentarios de este video abajo de la presentación, donde YouTube da la posibilidad para hacerlo. Por ahora, muchísimas gracias. Yo les deseo un lindo comienzo de semana, que hagan todos los esfuerzos para mantenerse sanos. Y será hasta una próxima oportunidad.